¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Pensemos en el cuerpo humano como una máquina perfecta. Es literalmente increíble cómo nos revela sus secretos sistémicos en los lugares más inesperados. Y fíjense que resulta fascinante y hasta sorprendente saber que muchísimas veces el odontólogo es el mismísimo primer profesional de la salud en sospechar de una enfermedad sistémica grave, mucho antes de que aparezcan otros síntomas. Así que hoy, en este desglose clínico, vamos a explorar cómo condiciones metabólicas, enfermedades infecciosas como VIH, VPH o tuberculosis, e incluso trastornos hematológicos como la leucemia o la anemia, lanzan sus primeras advertencias justo ahí, en la cavidad oral. Para arrancar, hay que plantearnos una pregunta súper interesante y de vital importancia. ¿Por qué el dentista necesita conocer a detalle el historial médico, como los niveles de azúcar o la presión arterial, antes de revisar un simple diente? Bueno, les adelanto que no es pura burocracia, para nada. Este chequeo clínico inicial a menudo revela el eslabón perdido entre la salud de la boca y el bienestar de absolutamente todo el organismo. Entonces, ¿cuál es el mapa de ruta para hoy? Empezaremos con la boca como espejo. Después, analizaremos las consecuencias orales de la diabetes y las alertas en la mucosa que nos da la tuberculosis. Pasaremos a los riesgos de la hipertensión en la consulta y cerraremos con los protocolos de manejo profesional. Bien, pasemos a nuestra primera sección, la boca como espejo, estableciendo el principio básico de todo esto. Y es que los síntomas orales casi nunca, de verdad casi nunca son problemas aislados. Son como pequeñas micropistas de situaciones a nivel macro. Imagínense que el daño dental severo es evidencia física que está intrínsecamente ligada con las vías respiratorias y la red cardiovascular. Las condiciones generales como los trastornos endocrinos o de circulación dejan una huella localizada y súper tangible en los dientes y el tejido periodontal. Es una relación de causa y efecto simplemente innegable. Lo que nos lleva directo a la sección 2. Diabetes y sus consecuencias orales. Vamos a profundizar en cómo impactan estas fallas metabólicas. Para que todo esto cuadre perfectamente, definamos primero la raíz del problema. La diabetes mellitus es esta condición sistémica que se caracteriza por la hiperglucemia, es decir, niveles altísimos de glucosa en la sangre. Y todo esto pasa porque el cuerpo falla en producir la insulina necesaria. Teniendo súper claro este mecanismo biológico, la verdad es que es mucho más fácil entender el desastre físico que provoca más adelante. Ahora, lo que resulta impactante de analizar aquí es cómo este descontrol sistémico, el mismo que nos obliga a monitorear la glucosa constantemente, es literalmente el motor que impulsa caries radiculares superagresivas. La falta de insulina altera tanto el ambiente en la boca que lleva a una destrucción física que salta a la vista. Y claro, esta destrucción ocurre a través de una cascada de eventos. El detonante principal es la gerostomía, o lo que comúnmente llamamos boca seca. Fíjense, la hiperglucemia causa poliuria y por ende deshidratación generalizada. Esto desploma por completo el flujo de saliva, abriendo la puerta grande a caries, a un colapso periodontal e incluso a infecciones oportunistas como la temida Candida albicans. Entonces, ¿cómo rastreamos estos severos daños orales de vuelta a su origen diabético? Los especialistas siguen pasos clínicos muy rigurosos. Todo empieza con una química sanguínea, luego pasan a un sondeo periodontal cuidadoso para medir la pérdida de hueso, se toman radiografías periapicales y para rematar se hacen pruebas de cialometría. Y hablando de la cialometría, al hacer esta prueba, donde literal se recolecta y se mide la saliva mililitro por mililitro, lo que el profesional está haciendo en realidad es cuantificar el estado de hidratación sistémica del paciente diabético. O sea, medir la saliva es obtener una métrica directa de la salud general y una alerta temprana invaluable sobre el avance de la enfermedad. Cambiando un poco de rumbo, dejamos los trastornos metabólicos y nos metemos a las enfermedades respiratorias en la sección 3, tuberculosis. Aquí el patógeno responsable es el Mycobacterium tuberculosis. Y a ver, todos sabemos que este es un invasor famoso por atacar implacablemente los pulmones, ¿verdad? Pero lo fascinante es que tiene una forma súper peculiar de mandar señales de alerta tempranas y altamente específicas directamente en la mucosa de la boca. Por ejemplo, una lesión en el paladar que no cede. Ojo, no estamos hablando de una simple afta por comer algo muy caliente. Es una úlcera crónica, extremadamente dolorosa, que se niega a sanar con el paso de las semanas. Una herida con estas características es, para que se den una idea, un foco rojo gigantesco. Las úlceras que no cicatrizan, si además vienen acompañadas de un dolor agudo, dificultad para tragar o incluso cambios en el tono de la voz, bueno, son piezas clave de un rompecabezas diagnóstico crítico que exige investigación inmediata. Definitivamente no son simples irritaciones de rutina que podamos pasar por alto. Y el protocolo de verificación aquí es estricto e inflexible. Primero se requiere la famosa prueba de tuberculina,
o PPD para confirmar la exposición sistémica. Después, se hace una biopsia directa de la lesión en la boca para buscar a la bacteria en el tejido. Y finalmente, el tratamiento exige un régimen de antibióticos sistémicos súper específicos, como la rifampicina y la isoniazida, para erradicar el problema de raíz. Subamos un poco la intensidad y hablemos de lo que probablemente sea el punto de mayor tensión. Llegamos a la sección 4, hipertensión y cómo navegar por estos peligrosos trastornos circulatorios. Esto ilustra de manera brillante la gravedad de la situación cardiovascular. Pensemos en el torrente sanguíneo como una autopista directa entre la silla del dentista y el corazón. Cualquier pico de estrés, un dolor agudo o hasta una pequeña intervención en el tejido oral puede mandar literalmente una onda de choque hacia un sistema que ya está trabajando bajo demasiada presión. Estos son riesgos de vida o muerte durante una consulta. Así de serio, para un paciente hipertenso mal manejado, el simple dolor puede desencadenar un infarto ahí mismo en el sillón. Súmenle la posibilidad de arritmias peligrosas, hemorragias incontrolables por los medicamentos recetados o reacciones súbitas y severas a los vasoconstrictores que vienen en la anestesia dental común. Y precisamente por la gravedad de estas complicaciones, pasamos a nuestra quinta y última sección: los protocolos de manejo, las soluciones que mantienen a todos seguros. Aquí existen dos caras de la moneda clínica. Por un lado, tenemos inmensos peligros sistémicos y complicaciones farmacológicas bien serias, como la temida osteonecrosis provocada por ciertos medicamentos de uso prolongado. Pero por el otro está la defensa odontológica, un historial médico estricto, protocolos efectivos de reducción de estrés y una preparación inquebrantable para emergencias. Estos mecanismos de defensa son absolutamente obligatorios. Todo arranca con un historial médico impecable. Luego, se debe operar evitando el dolor para no detonar ninguna crisis. Considerar la profilaxis antibiótica para los casos más frágiles. Y regla de oro, jamás realizar procedimientos si hubo un infarto reciente. Estar siempre preparados es en sí mismo el mejor tratamiento. Y bueno, mientras el área médica estabiliza la enfermedad sistémica, en la odontología se emplean tácticas de defensa superlocalizadas. El uso de pastas de alta concentración de flúor y de terapias restaurativas ayuda a proteger la estructura de los dientes, creando básicamente un escudo protector mientras el cuerpo recupera su equilibrio interno. Entonces, el punto crucial de todo lo que hemos estructurado hoy se resume en una sola idea. No hay forma alguna de separar los dientes del sistema circulatorio, del endocrino o del respiratorio. Para tratar verdaderamente la boca de forma segura y eficaz, es un requisito absoluto comprender a todo el paciente como una sola máquina interconectada. Y para cerrar este desglose, nos queda una reflexión provocadora. La próxima vez que un paciente abra la boca en consulta, recuerden que sus dientes y mucosas están contando la historia completa de su salud interna. Es vital mantener la curiosidad y nunca subestimar la inmensa cantidad de información médica que se esconde ahí a simple vista. Ha sido un placer guiar esta exploración. Nos vemos en la próxima.